la palabra de Dios. ¿Qué les parece si abren su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 22 en adelante? Y con esto también damos la bienvenida a nuestros hermanos, que damos testimonio de que hoy estamos cumpliendo un año aquí en Casa de Oración Forward. Den un aplauso al Señor. Dios es bueno. Muy bien. Me regala un amén cuando esté listo. Génesis capítulo 50, versículo 22. Y hoy en la mañana estamos comenzando una serie nueva en la cual vamos a estar hablando sobre la casa de oración. De hecho, bueno, pues mire, nosotros nos llamamos casa de oración y hay un propósito en todo esto, de que en esta serie que vamos a comenzar, que vamos a hablar a la congregación. Vamos a hablar sobre, y antes de avanzar, pues poniendo un fundamento para entender qué significa casa de oración. Y el título de esta enseñanza se llama Cuando Dios visitó su casa. Amén. Y dice la palabra de Dios, la leemos como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín, hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Hablemos con el Padre. Padre, gracias. Gracias nuevamente por permitirnos acercarnos a ti y ofrecerte de lo profundo de nuestro corazón alabanza y adoración, porque tú buscas verdaderos adoradores que te adoremos en espíritu y en verdad. Te damos gracias por este año, el primer año que nos has dado, mi Dios, en esta congregación, en este lugar, para dar testimonio de la obra maravillosa que tú has hecho en nosotros, que nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, mi Dios. Gracias por tu benignidad, por tu misericordia, longanimidad y paciencia, mi Dios. Gracias. En nombre de Cristo Jesús, habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Amén. Aquí dice José el soñador, que se conoce, dice: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Recuerde de que cuando vino el pecado original, se conoce como una brecha. El hombre quedó destituido de la gloria de Dios cuando Dios habitaba junto con el hombre ahí en el Edén. Pero por causa del pecado, pues el hombre fue destituido de la gloria de Dios, y Dios, a través de esa promesa que le hizo a Adán, que de la simiente de la mujer iba a venir el Salvador, el Mesías, lo que se conoce como el primer evangelio, ahí en Génesis 3:15. Y vemos que más adelante Dios hace un llamado a Abraham para que a través de la simiente de Abraham fueran benditas todas las naciones de la tierra, y hablando del Mesías. Y vemos cómo Dios fue probando a Abraham una y otra vez, y vemos cómo Dios obró en Isaac, su hijo, en Jacob, en lo que se conoce como los patriarcas. Pero vemos más adelante cómo José, desde que era jovencito, tenía ese don, esa gracia de discernir los sueños de parte de Dios, de darle interpretación a los sueños. Y José tenía la revelación de que el mismo Dios que de su bisabuelo Abraham, de su abuelo Isaac y de su padre Jacob los visitaría. ¿Visitaría a quién? A su pueblo, a quien Dios había escogido para que ellos dieran testimonio del Dios de Abraham, del Dios Todopoderoso. Y así lo hizo. Ellos recuerden de que llegaron ahí a Egipto, y por las causas de su desobediencia, y que Dios le había dicho a Abraham, eso se lo dijo a Abraham, de que iba a estar como esclavos por más de 400 años ahí en Egipto. Y llega el punto donde, bueno, se iban a estar bajo el yugo de Egipto, de Faraón. Y así lo hizo, que Dios visita a su pueblo, y ellos estaban en Egipto, quedaron como esclavos por más de 400 años. Y un día Dios se manifestó a Moisés en una teofanía,
en una zarza, y le encomendó la tarea de ir a Egipto, regresar a Egipto para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, con señales y con prodigios, con cómo se iba a manifestar el poder de Dios a través de las 10 plagas. Y la última plaga iba a ser a través de lo que se conoce como la Pascua. Y en la última plaga le pidió a su pueblo, le dijo a Moisés que le comunicara esto a su pueblo, que sacrificaran a un cordero, que lo apartaran, que fuera sin defecto, que lo apartaran, y ahí entiéndase que les da un tiempo para que preparen ese animal, ese corderito, para sacrificarlo, para sacrificar ese cordero, y que comieran la carne cocida al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas, y que lo comieran apresuradamente, y vestidos como si fueran a partir de inmediato, ceñidos vuestros lomos. Esto significa que era una acción de fe, de que tenían que estar preparados. No haga de cuenta que no es de que se iban a la pijama o las chanclas para irse a la cama. No, tenían que ceñidos vuestros lomos, significa que estar preparados, porque era una acción de fe de lo que habían escuchado, de que iban a partir en esa noche o en la mañana. Bueno, ¿por qué? Porque así Dios les había dicho. Y que tomaran la sangre de ese animalito, de ese sacrificio, de esa ofrenda, de ese sacrificio, en expiación. Expiación significa sacrificio de un ser inocente, porque pues, ¿qué culpa tenía ese corderito? Bueno, en esa expiación, y que la pusieran esa sangre sobre lo pusieran en los postes y el dintel de las puertas de sus casas, y esa sangre sería por señal señal para que cuando viniera el devorador, viniera Jehová, entonces él viera la sangre como señal de que habían creído, que era una evidencia, que esa sangre sería como señal de que creyeron y obedecieron. Porque sin duda hay muchos creyentes, pero no todos obedecen. Espero que entienda esa diferencia. Hay muchos que creen. El Señor Jesucristo le hablaba a los que creían en Él, ¿sí? Pero muchos le seguían porque les daba de comer, porque los sanaba, por X causa, pero no porque amaban su palabra. Él dijo, ustedes me siguen porque les di de comer, porque ayer comieron y se saciaron, mas no quieren mi mensaje cuando les multiplicó los panes. Bueno, así también hay algunos que creen, pero no obedecen. Él dice, si obedecéis mis mandamientos, si guardáis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Significa que había dos cosas en esa encomienda para la Pascua. Tenían que creer, y la evidencia de que habían creído, tenían que obedecer. Rociando esa sangre en el dintel de las puertas, porque Jehová vendrá y os visitará, les dijo Moisés, y verá la sangre de ese sacrificio y pasará por alto esa casa. Por eso ese es el significado de Pascua, pasar por alto. Y que guardaran esta celebración para ellos y para vuestros hijos como estatuto perpetuo. Significa que se iba a celebrar cada año, y eso iba a ser como memoria, como recordatorio de lo que Dios había hecho, de haberlos librado de Egipto. Dios los visitó en Egipto. Ahora, usted sabe que metafóricamente Egipto es una sombra, es una figura del mundo. Faraón es una figura de Satanás. Moisés es una figura, es un libertador, y sabemos quién es nuestro libertador, Cristo Jesús, que nos ha librado de nuestro Egipto, de nuestro mundo. Entonces, una pregunta sería, ¿dónde te encontró el Señor? Bueno, nos encontró en Egipto, nos encontró en el mundo, ¿cierto? Porque no hay justo ni aún uno. Nadie puede decir, yo nací en cuna cristiana. No hay cunas cristianas. Entonces, Dios nos escogió, y dice Pablo, de lo más vil y despreciable de este mundo. De ahí nos sacó el Señor. Así, para Dios, Egipto era lo más vil y despreciable. ¿Por qué? Porque estaba infestado de idolatría. Ahí en Egipto, más bien ahí en Egipto, Dios se manifiesta
a través de los milagros y prodigios, pero lo conocieron en el desierto. Se manifestó en teofanías en el desierto. Sabemos de que una nube los seguía, una columna de fuego también los seguía, los acompañaba, y él era la piedra que le seguía donde emanaba el agua. Entonces vemos cómo Dios iba con ellos a través del desierto, y ellos veían cómo Dios estaba proveyendo de lo que ellos necesitaban ahí en el desierto. Y así podemos entender nosotros que desde que nos convertimos, desde que Dios nos sacó de nuestro Egipto, de nuestro mundo, de nuestro pecado, ahora nos ha sustentado. Amén. Tal vez usted no está ahí en la playa o un aire acondicionado, qué sé yo. No, pero usted ha tenido lo que necesita, ¿cierto? Dios le ha proveído de lo que usted necesita, inclusive dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Y también, pero Dios fue manifestado en carne, dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que Dios se convirtió en carne. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado en el mundo entero. Y, predicado en el mundo entero. Y nosotros hemos creído en Jesucristo, y anduvo con su pueblo. Dice la Escritura que por 3 años, desde que comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, comenzó bautizándose. Es un anuncio para los que no se han bautizado. ¿Cómo comenzó el Señor? Bautizándose. Bueno, se bautizó. Después de ahí, por 3 años y medio más o menos, ahí estuvo el Señor enseñando con un estudio intensivo a sus discípulos. Y ahora, recuerde eso. ¿Cuánto tiempo? 3 años, ¿sí? Más o menos. ¿Amén? Amén. Ay, me quedé solo. Pero aquel cordero pascual que se sacrificó y ahí en Egipto, ese sacrificio se usó su sangre para salvar a su pueblo del destructor. Era solo una sombra y figura del que había de venir. Y cuando Juan el Bautista, recuerde que era un animalito literalmente ahí en Egipto, que lo sacrificaron y la sangre la usaron. Bueno, cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir en una ocasión, él da testimonio a sus discípulos de Juan el Bautista, y les dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita, significa que desaparece, que erradica el pecado del mundo. No solamente porque recuerde que cada año venían en la Pascua, venían la gente, venían los extranjeros, venían y ofrecían un sacrificio de paz, un sacrificio de gratitud a Dios, ahí en la Pascua, para recordarles de dónde los había sacado el Señor. Cuando habla de recordar, era de que ponían ese animalito, ese cordero, esa paloma, un buey o algo, un animal, depende del pecado y los recursos que tuviera el judío. Entonces venían y ponían las manos, y eso significaba de que transmitía el pecado a ese animalito, y se degollaba ese animalito en expiación, y eso significaba que el derramamiento de sangre traería el perdón de pecado. Pero eso simplemente cubría el pecado, no erradicaba el pecado, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo en nosotros, que erradica el pecado. ¿Cómo? ¿Ya no pecamos? No, sí pecamos, pero ya no mana de nosotros esa fuente de pecado que era la naturaleza que antes teníamos. El que es de la carne, carne es, mas el que es del Espíritu, por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, al creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento nosotros nacemos de nuevo. Creerlo y obedecerlo también. Obedecer los mandamientos, eso habla de que nosotros obtenemos una nueva naturaleza. Ahora, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dio testimonio de que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su sacrificio tenía que ser en una Pascua, porque obviamente que Él dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero todavía no lo quitaba. Todavía le quedaban 3 años. 3 años en los cuales el Señor Jesucristo iba a estar enseñando, pero estaba apuntando a lo que Él iba a hacer. ¿Me explicó?
Es como la conversación que tuvo con Nicodemo. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo. Sí, pero todavía no moría. Todavía el pecado existía. Todavía estaban en la dispensación de la ley. Fue hasta el sacrificio de Cristo que de ahí comienza la dispensación de la gracia. Ahora, su sacrificio tenía que ser en una Pascua. ¿Por qué? Porque era lo que Dios estableció allá en Egipto. Tenía que ser un sacrificio perfecto. De tal manera que, de hecho, el profeta Daniel, cuando menciona de la liberación del cautiverio de Babilonia, dice, desde que se dio el anuncio, y eso ya lo estudiamos en el libro de Daniel, desde que se da el anuncio hasta que se restaura el templo, las murallas, la muralla en Jerusalén, habla de 7 semanas, habla de 7 años. Perdón, lo que son, cada día es un año. Pero después de ahí habla de otras 42 semanas y que cada día habla de un año. Entonces, aquí habla de la semana 69, que cuando ahí dice, se ofrecerá en sacrificio al Mesías. Y ahí es donde se cumple la semana 69 y queda una semana en stand-by. Ahí. Porque aquí empieza la dispensación de la iglesia. Hasta que sea arrebatada, entonces comienza nuevamente el conteo de las 7, la gran tribulación. Ok, haciendo eso para un lado para no enredarnos. Pero resulta que tenía que ser el sacrificio en una Pascua, porque fue como comenzó la liberación. Tenía que llevarse a cabo en una Pascua. Entonces, tenía que ser una Pascua donde su pueblo también ofrecía sacrificio de animales para recordar su pecado. Y cuando era la Pascua, venían de diferentes lugares como judíos y como extranjeros que creían en el Dios de Abraham, porque también se aceptaba esos sacrificios. Tenían que ofrecer un fruto digno de arrepentimiento, y que como creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tenían que ofrecer una ofrenda si decían creer. Significa que tenían que tener fe, pero también obras, porque la fe sin obras está muerta. Amén. Amén. Sí. Okay. Y se llegó la Pascua determinada en el reloj profético de Dios, en la dispensación de Dios, que ya hasta aquí se lo cumple. Y si seguimos cronológicamente lo que fue anunciado Daniel, se cumple al pie de la letra. Ahora, no es el tiempo para meternos en tantas fechas porque pues no tiene el caso. Simplemente creer lo que nos dice la palabra de Dios y crean lo que le está enseñando su pastor. Amén. Y se llegó la Pascua determinada en el reloj profético y dispensacional de Dios para ofrecer un verdadero sacrificio agradable a Dios por los pecados del mundo. Y ese sacrificio iba a satisfacer la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, o sea, Dios siempre ha estado enojado con el mundo, siempre, desde que pecó siempre estaba la ira contra el hombre, pero también se aplicaba aparte de la justicia, la gracia, la misericordia, pero no es hasta que la justicia de Dios es satisfacida a través del sacrificio de Cristo Jesús, donde ya la justicia descansa. Ya. ¿Por qué? Porque fue un sacrificio perfecto, en el sacrificio perfecto de Jesús, porque cumplió la ley, no se le halló pecado en su boca. Y ahora sí, mire todo lo que tuve que enseñar para la introducción. Ahora sí vamos a Marcos capítulo 11. Recuerden de que estaba la promesa de que Dios los visitaría. Y los visitó allá en Egipto. Y ahí en Egipto, José dijo, Dios los va a visitar. Y los visitó a través de una zarza, los visitó a través de los milagros y prodigios. Y obviamente en toda su trayectoria, ahí en el desierto, para que llegaran a la tierra prometida, llegaron ahí, construyeron el templo, Dios se manifiesta. Y después, proféticamente, se cumplen las profecías de que iba a nacer el Mesías, el Salvador. Y recuerde de que hubo alrededor de unos 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en esos 400 años de silencio, pues hubo un absoluto silencio de parte de Dios. No había profeta. Hasta
hasta que rompe la barrera del silencio el llanto de un bebé. Dios fue manifestado en carne. Y cuando nace el Señor Jesucristo es Dios hablando. Dios abriendo su boca para expresar ese aquí estoy, ha llegado el Mesías. Desde que nace Jesús, desde ahí vence a Satanás. Ahora, obviamente que ya se cumple todo en la cruz del Calvario. Y se llega el tiempo proféticamente de que se cumpliera el tiempo de esa Pascua. En los 30 y tantos años que tuvo el Señor Jesucristo, de hecho, en la adolescencia fue al templo, pero dice la Escritura en Juan capítulo 2 que sus padres lo llevaban desde niño. O sea, cada año iban a ofrecer como responsabilidad y obligación judía, tenían que ir a presentar su respeto, su devoción y su amor a Dios, y ofrecían sacrificio. Y en esa ocasión, cuando llega nuestro Señor Jesucristo en la adolescencia, pues ahí llegó y él dijo, cuando se extravía más bien los padres lo perdieron, los perdidos eran los papás, no el hijo estaba en la casa de su padre, como dice la Escritura, dice, que no saben por qué me buscan, que no saben que en los negocios de mi padre me es menester estar. Él estaba en la casa correcta, en su casa, en el templo, ahí enseñando y preguntando a los sacerdotes. Bueno, llega ese momento, pero él seguía viendo cada año se celebraba la Pascua, pero llega un momento, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en su ministerio y comienza a enseñar y se llega una Pascua perfecta en el reloj profético de Dios, donde Jesús iba a ser sacrificado. Y en Marcos capítulo 11, versículo 1 en adelante dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, el Señor Jesucristo y sus discípulos, dice, junto a Betfage y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y diríamos nosotros, alabado. Cuando ellos hacen esta proclamación, el pueblo anhelaba a su Mesías, que significa el Salvador. Pero ellos querían ser librados del yugo romano. Ellos no entendían, aunque conocían del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sí, pero no entendían de que Dios, de lo que los quería librar era del pecado y no tanto del yugo romano. El yugo romano era como causa y efecto por su desobediencia. Pero ellos querían ser librados del yugo romano. No entendían que necesitaban a un Salvador para sus almas. Y proclamaban, sálvanos, como diciendo, ya ahí viene el rey, porque era lo que hacía. Si llevamos los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, que hablan de lo mismo, decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es como diciendo, sálvanos del yugo romano, sálvanos. Pero esa misma multitud, aquí se conoce como lo que es el Domingo de Ramos, cuando entra triunfante el rey, como después de haber vencido una victoria, una batalla,
va entrando y todos esperarían que su rey entrara empoderado en un caballo blanco, en un caballo así fuerte, así bien bañadito y bien con sus atuendos y todo, que entrara el rey ahí partiendo plaza. Pero aquí habla de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que venía en un burrito. Y ahí va entrando, mostrando la humildad. Y aquí vemos cómo aún así la gente, vamos a decir, los necesitados, los que lo conocían, los que habían sido sanados, los que habían sido, inclusive hasta resucitados, qué sé yo, eran los que muchos de ellos sacaban sus mejores vestidos, no sé, alfombras de Persia, no qué sé yo, sacaban lo mejor para que pasara el Señor Jesucristo montado en ese burrito, y algunos sacaban palmeras o hojas para que pasara ese burrito, dándole la bienvenida al rey. Por eso decían Hosana, Hosana, pero decían sálvanos del yugo romano. Y aunque reconocían que venía de Dios, porque dice bendito el que, dice Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es cierto que sí, lo aceptaban, pero ellos lo aceptaban a Jesús como el sanador, lo aceptaban a Jesús como el que me puede multiplicar los panes, el que me puede sanar de un dolor de muela, que si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Sí, lo aceptaban, pero no lo aceptaban como el verdadero Mesías. Por eso dice la Escritura, a lo suyo vino. Él vino a morir por su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel, entiéndase, aquí el fruto de su aflicción, mas a todo aquel que ha creído en su nombre, Dios le ha dado potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de varón ni de sangre, sino de Dios, porque hemos sido renacidos, nacidos de nuevo. Pero, y ellos reconocían que venía de Dios, pero al no llenar sus expectativas de ellos, de un rey como lo tenían los demás, ¿cómo eran los demás? Como un Nabucodonosor, como el rey Faraón, ¿no? Vestido de alhajas, no, él venía como un simple, vamos a decir, un simple judío. Él no vestía exageradamente, él no vestía o andaba en un Rolls Royce, no, él andaba en su burrito. Ahora mire lo que pasa en el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Entra a la ciudad y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué hizo Jesús? Entró a la ciudad y en el templo, y habiendo mirado. Ahora, esta palabra mirar viene de la palabra periblepo, que significa mirar alrededor, como buscar, como profundizar, habla de perforar, habla de mirar de orilla a orilla. En el libro de Apocalipsis nos enseña que un ángel vendrá y medirá el templo. Es lo mismo, porque viene y observa a ver si se está predicando la palabra de Dios. Bueno, cuando hace esto el Señor Jesucristo llega y mira y espera encontrar. Por eso dice esa palabra de periblepo, habla de mirar alrededor, buscar, perforar, de orilla a orilla. También habla una definición de un carácter completo. A ver si hay uno que dijera, no solamente que dijera Hosana, Hosana, sino que viera ver el corazón, esta alma me necesita. Pero no, llega, observa, no hay nadie, como diciendo, ¿really? Tantos años estar esperando al Mesías, viene el Mesías y no lo reciben. ¿Really? No hay nadie, porque de toda esta gente que estaba diciendo Hosana, Hosana, bendito el que viene, unos días más tarde iba a gritar, crucifícale, crucifícale. Cuando habla de mirar, ese verbo, yo lo encontré en algunas otras porciones de la Escritura en el Nuevo Testamento, pero habla como en un símil, en esta palabra, o en un
haciendo una comparación, es como cuando el Señor Jesucristo dice que una multitud le seguía. Y una mujer dijo, si con tan solo, decía en su corazón, si con tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Aunque estaba enferma, ya tenía años. Y dice que el Señor Jesucristo mirando, buscaba, ¿quién me tocó? ¿Ya entiende el verbo? Como buscando, no porque no supiera él, claro, él no sabía, él era omnisapiente, es omnisapiente, perdón. Sin embargo, él estaba dando la oportunidad a esta mujer para que se confesara su necesidad. Y buscó, y hasta los discípulos le dijeron, Señor, ¿really? Todos te tocan, todos te están tocando. No, pero es que yo sentí que salió poder. Quiere decir que sí había una persona que creía que la podía sanar. Así en ese momento dice, mirando, o sea, supo quién era, sabía quién era. Así también Él nos mira, hermanos. Y aunque sea un estadio lleno, Él mira los corazones y sabe por qué, con qué intenciones le buscamos, con qué intención predicamos. ¿Amén? Con respeto, entonces, con que todos los pastores, predicadores, maestros, ¿cuál es la intención? Él pesa nuestros corazones, si le buscamos de corazón o no. En Lucas, ahí espérenme, en Lucas, no, déjenme si lo leo. Dejen separado porque voy a llevar los tres evangelios. En Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, es una concordancia de este mismo episodio, donde dice en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró. Cuando llegó, entró a la ciudad y miró también el templo. Y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Como diciendo, ¿no hay ni uno que me esté esperando? Imagínense, el Señor nos mira y sabe exactamente por qué le estamos ofreciendo sacrificio vivo y si es agradable a Él o no. Él pesa los corazones. Ahora dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. ¿Qué significa esta palabra paz? Habla de irenopol, donde habla de tener unidad. Pablo enseña que después de que en Romanos capítulo 1, 2 y 3 nos habla del pecado de la humanidad, y que después menciona en capítulo 3, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y nos habla de la crucifixión y el sacrificio perfecto, y luego termina diciendo, dice, concluimos pues que la salvación es por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley. Ahora en el capítulo 4 menciona el ejemplo de Abraham y de Rahab. Pero en el capítulo 5, ahí dice, ahora pues, como diciendo, ya entendieron, ¿verdad? Dice Pablo, dice, ahora pues, se ha manifestado la justicia de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios, lo dice en el capítulo 3, dice, concluimos pues que, déjeme se lo leo, que me estoy confundiendo yo. Dice en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ya me acordé. Ahí cuando dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Dios, recuerde que Dios estaba airado con el hombre. Y que esos sacrificios que hacía era simplemente, ok, te perdono este año, no lo vuelvas a hacer. Y seguía otra vez pecando el hombre. ¿Por qué? Porque esa era su naturaleza. Y no es hasta que el sacrificio de Cristo erradica de nosotros la fuente donde emanan los pecados y nos da una nueva naturaleza. Usted deja de pecar porque ya es Cristo en usted, no es usted. Usted sigue pecando, su yo. Amén. Pero es en Cristo Jesús que ya no pecamos. La simiente de Dios es incorruptible, esa no se contamina por el pecado. Entonces dice, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Significa unidad, ya no hay pleito con Dios. Dios es uno en nosotros y nosotros uno con Dios. Amén. Entonces aquí ahora sí podemos decir, dice el Señor Jesucristo, oh, si también tú conocieses
a lo menos en este tu día, no en los días pasados, no, a lo menos este tu día. ¿Cuál? El día de su visitación. El día de que desde José dijo, Dios mismo os visitará. ¿Está entendiendo? ¿O me estoy explicando? Perdón. Entonces él dice, lo que es para tu paz. ¿Qué significa? Que era la oportunidad que tenían delante de Dios, tener paz para con Dios, pero no había uno siquiera. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lo que Dios había profetizado desde allá, desde José, que Dios os visitaría. Dios mismo se encarnó en Jesucristo. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Amén. Ahora, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, Jesús miró y se fue, como en Egipto. El ángel de Jehová miró si había había sacrificio. Obviamente que por eso fueron librados. ¿Por qué? Porque creyeron. Ahí en Egipto, mire, allí sí creyeron. Estaba la necesidad de ellos, necesitaban ser librados de Egipto. Y dice la Escritura, dice, ellos sí habían creído, al menos los que sacrificaron ese corderito y usaron la sangre en el dintel de sus puertas, regresando ahí en Egipto. Porque si le hubieran, la Escritura nos enseña esto, allá los en Egipto sí creyeron, la descendencia de Jacob, Israel. Pero vemos que acá, donde Dios se manifestó, no solamente en carne, sino se manifestó, dijo el Señor Jesucristo, he manifestado tu nombre a los que me diste. ¿Qué significa? Que les enseñó el carácter de Dios, el nombre, lo que representa. Entonces, me he manifestado a ellos, y llega al templo esperando encontrar fruto, pero no encuentra a nadie. Entonces, aquí podemos ver de que ellos no entendieron nada. Ahora, de la Escritura dice, en 1 Corintios, Pablo dice que si hubieran conocido a Jesús como su Salvador, nunca lo hubieran crucificado al Señor de gloria. Ahora, mire lo que dice, regresando a Marcos, versículo 11-12. Marcos 11-12, que es donde estamos basando nuestra enseñanza. Dice, al día siguiente, ya otro día, ya llegó ahí, no encontró nada ahí. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor Jesucristo, hablando de las bienaventuranzas, dice que bienaventurados los hambrientos y sedientos ¿de qué? De justicia. El Señor Jesucristo, literalmente, hubo una ocasión que tuvo hambre, ¿se acuerdan? Que cansado del camino llegó ahí, cansado, y tenía hambre, y mandó a sus discípulos a traer las tortas. Y fue entonces viene la samaritana y dame de beber y toda esa conversación. Bueno, no solamente tenía hambre el Señor Jesucristo como un hombre, como hombre natural, como un ser humano que nos da hambre y nos da sed. El Señor Jesucristo en el Salmo 22 dice que su paladar se había secado por la sed que tenía. ¿Se acuerda que en la cruz del Calvario él dijo, tengo sed? Habla de esa sed que él tenía, pero no tanto literal, sino la sed de justicia de parte de Dios. También habla el salmista David, allá el salmista dice, como el ciervo que brama por las corrientes de agua. Habla de esa sed, yo busco esas corrientes de agua, brama ese ciervo por las corrientes de agua. Bueno, aquí el Señor Jesucristo tuvo hambre en lo natural, tuvo hambre, y en lo espiritual él tenía hambre y sed de justicia. Y lo único que encontró
fue la injusticia de su pueblo. Tanto tiempo de haberles estado enseñando, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, multiplicando los panes, todo lo que les había proveído. Y no hubo ni uno que regresara. Al menos allá, cuando sanó a los 10 leprosos, regresó uno y era samaritano. Pero aquí no había ni uno. Buscó uno y no encontró. Ahora, dice esto, dice que tenía hambre, en lo literal, versículo 12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Okay. La higuera representa a Israel. Habla la higuera en la Biblia, habla muchas veces de lo religioso. ¿Se acuerda cuando lo religioso es todas las obras que surgen del ser humano para acercarse a Dios? Lo que es la religión, cualquier religión que me ponga, los budistas, los cienciología, cualquier religión habla de hacer obras para acercarme a Dios. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Luego dice que después de que pecaron se vieron que estaban desnudos y fueron y cosieron ¿qué? ¿Hojas de qué? De higuera, y cosen y cubren su desnudez, cubren su pecado, pero para acercarse a Dios, porque se sentían indignos de acercarse a Dios. Así también todas las obras religiosas son indignas delante de Dios. Aún sus mejores obras son trapos de inmundicia para Dios, lo que es lo religioso. Ahora, la higuera representa a Israel, metafóricamente. Habla también de Jerusalén, habla de los judíos. Y Jesús fue a mirar, buscó fruto en esa higuera, en lo natural. Tuvo hambre, ve la higuera, tráeme aquí, o fueron sus discípulos atrás de él. Y busca entre las hojas fruto, un higo. Y dice que no encontró. La higuera y la purificación del templo, que es el contexto que vamos a seguir leyendo, habla que cuando entra ahí al templo, pues ve a los mercaderes y aquí habla cuando purifica el templo, pero ahorita lo vamos a leer. La higuera y la purificación del templo, aquí habla de una parábola escenificada de Israel y la higuera. La higuera y la purificación del templo. La higuera produce frutos en lo natural, por eso es higuera, por eso se le llama higuera, porque produce higos. ¿Un manzano qué produce? No, diría el otro pastor. Manzanas, ok. La higuera produce frutos, promete frutos, pero no produjo nada esta higuera, porque mire lo que dice. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Esta higuera no solamente no produjo fruto. Jesús manifestó su enojo con esa higuera por no producir frutos. De hecho, la maldijo, lo vamos a leer. La maldijo. Jesús manifestó su enojo con esa higuera por no producir frutos. Miren lo que dice el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús manifestó su enojo con los judíos, con esa higuera por no producir frutos. Como Jesús manifestó su enojo con los judíos que solo llevaban una vida espantosamente religiosa. Así como hay muchas iglesias o miembros de iglesia que solamente hacen obras religiosas, pero no quieren una relación con el Señor, no quieren nacer de nuevo. Y no por falta de predicación, sino por falta de decisión.
de entregar sus vidas al Señor, porque saben de que implica un sacrificio. Si nosotros como cristianos decimos creer, esa creencia tiene que producir fruto. Santiago dice esto, dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras, porque la fe sin obras está muerta, te murió. La higuera en lo natural se tarda 3 años en producir fruto luego de plantarse. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor Jesucristo ministrando? 3 años, más de 3 años. La higuera será, si nosotros como cristianos decimos creer, esa creencia tiene que producir frutos, obras. Si no, seremos como esa higuera que será maldecida, se seca y morirá. Así como muchos que pueden estar en las iglesias, pero están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no producen fruto. ¿Se está acabando la batería? ¿Se escucha bien? Ok. Esos 3 años que debería de tal, desde que se planta la higuera, se cree que a los 3 años, el primer año no, el segundo todavía no, pero el tercer año ya debería de producir fruto, un higo, 2 higos, 3 higos, qué sé yo, pero ya debería, por naturaleza, debería de producir. Habla también como los 3 años del ministerio de Jesús, tiempo suficiente para dar fruto, y se cosecha de la higuera 2 veces al año, al comenzar la primavera y también en el otoño. Es algo que así Dios las hizo a las higueras, que se pueden cosechar 2 veces al año. Y florean antes de dar fruto. Miren qué cosas. O sea, antes de dar las hojas empiezan a florear. No sé si ha visto arbolitos que empiezan a florear. Se ven unos en otoño. Yo tengo uno que da una florecita como moradita. Ya después como que en otro tiempo lo hace como blanca. Bueno, así es primero la flor y después crece la hoja. Pero cuando va creciendo la hoja, debería al mismo momento, al mismo tiempo, está creciendo el fruto. Entiéndase, el higo. Pero dice que el Señor Jesucristo encontró hojas. Significa que si tenía hojas, ya debería de tener higos. ¿Me explico? Pero no encontró nada. Estamos hablando de esta higuera en particular. Ahora, Dios no es un Dios de casualidades, no. El fruto crece junto con las hojas, pero esta higuera en particular no tenía fruto, aunque ya tenía hojas. El árbol se veía prometedor, como Israel se veía prometedor, ya era tiempo, pero no tenía fruto aún. Así también Israel debería de dar fruto, pero como esa higuera era estéril. Ahora, no estoy diciendo de que no hubo nadie que se convirtiera. Sí hubo. Los apóstoles vienen de ahí, de los judíos. Sin embargo, bueno, hablando en lo general, pues no encontró mucho fruto, o no encontró fruto en el templo en esa semana. Versículo 15 dice así: vinieron pues a Jerusalén. Haga de cuenta que va en el camino, encuentra la higuera, ve la higuera, no encuentra fruto y sigue su camino. ¿Cuál era su destino? Llegar a Jerusalén. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Los ancianos, los líderes, los fariseos, los sacerdotes habían establecido un nuevo sistema para ayudar, entre comillas, para ayudar a los extranjeros que venían a adorar, que venían a ofrecer sacrificios de paz, sacrificios de gratitud a Dios por haberlos librado de la Pascua, de aquella Pascua en Egipto. Pero, y no tuvieron, que no tuvieran que transportar aquellos animalitos, ellos mismos se los proveerían ahí para venderles. No, si quieren no traigan, para el próximo año, para que no andes batallando ahí por los arroyos, por los montes,
ahí con la ovejita, qué sé yo, y, no, acá te vendemos uno, te lo hacemos más fácil. Y eso es uno de los errores que a veces cometemos en las iglesias, de hacerle la vida más fácil a los cristianos, de tal manera que llegan al pecado de la comodidad. Me equivoco, no me equivoco. Bueno, para que ellos no tuvieran que transportar ellos mismos desde donde venían, pero los precios eran exagerados. Y si tal vez, y tal vez era bueno, y tal vez con buenas intenciones al principio, pero siempre habrá hombres que toman la piedad como fuente de ganancia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y muchas codicias necias y dañosas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y se corrompió ese sistema que, aunque parecía bueno, no era lo mejor. ¿Por qué? Porque recuerde, como enseñamos, no siempre lo bueno es lo mejor. Todos queremos lo bueno, ¿no? Lo de marca, sí, pero no siempre es lo mejor. Hay cosas que un teléfono de, no sé, $30 te puede hacer lo mismo que en cuanto para el servicio, llamar, ¿o no? Pero si quieres ahí el chisme, del sistema, pues te puede ayudar para otras cosas. Un teléfono inteligente, sí, claro que sí. Pero en la práctica, bueno, pues lo mismo puede hacer uno que el otro, ¿cierto? Ahora, no siempre lo bueno es lo mejor, porque ese sistema corrupto exageraba el precio de los animales para el sacrificio, y los mercaderes no tomaban otra moneda que no fuera establecida por el templo. Ahora, entiéndase, los líderes, el sumo sacerdote, los ancianos de la ciudad, porque estaban todos corrompidos, estaban todos coludidos para sacar ganancia, porque venían extranjeros. Y aquí participaban desde que el que se los vendía a ellos, haga de cuenta un Sam's, un Walmart. Te compro Coca-Cola, pero me la vas a dar a 30 centavos. Y yo la voy a vender a 1.50. Te prometo que te voy a vender 10 trailers. Y los otros, sí, pues bueno, pues 10 trailers, suena prometedor. Es lo mismo, hermanos. Sacaban ganancia de todo, algo exagerado lo que hacían los mercaderes. ¿Por qué? Porque estaban coludidos con el sistema religioso, guiado por los fariseos y por los líderes, los sacerdotes ahí, los ancianos. De tal manera que llevaban su tajada. Y no aceptaban otra moneda que no fuera esta. Y por eso había cambistas. Había sus mesas. ¿De dónde vienes? De Egipto. ¿De dónde vienes tú? De Capadocia. No, pues aquí te aceptamos 3 por una de los judíos. ¿Te aceptamos tanto? ¿De dónde vienes? De Europa. No, pues aquí estos. Aquí nada más, imagínense el peso, ¿cómo quedaría? No, pues de los 1,000 pesos por un peso de los judíos, ¿no? Bueno, el hecho es de que llegaban ahí y eran defraudados. Pero si entendemos, cuando aquí dice el encabezado, dice Jesús purifica el templo otra vez. ¿Y cuál fue la primera vez, oiga? Bueno, la primera vez es la que nos enseña en el Evangelio de Juan, donde nos enseña que ahí el Señor Jesucristo, después de que había hecho el milagro de la multiplicación, que el agua la convirtió en vino, dice que llegó a Jerusalén y dice ahí el encabezado, y Jesús purifica el templo por primera vez. Y ahí dice que al ver que había vendedores, y obviamente si hay un vendedor, hay un comprador. De tal manera dice que hizo un azote de lazo. Yo creo lo estuvo armando, lo preparó, y en cuanto lo terminó, viene y agarra el azote contra los vendedores. No dice los que compraban, dice los que vendían. Amén. Dice la primera vez. Ahora, aquí la segunda vez, a los dos les toca. ¿Por qué? Porque había algunos que ya habían caído en su comodidad. No le hace que me roben. Hay algunos que están en su iglesia, saben que le está robando, que su pastor es mujeriego, que es esto, que es un ladrón, que tiene yates, que tiene aviones, y lo presumen, y es que es un pastor.
saben que le están robando y todavía están ahí. Amén. Porque por falta de discernimiento o cayeron en la comodidad. No, aquí hay mira mi iglesia. Y el Señor Jesucristo más adelante le va a decir, mira, todo esto va a caer. No quedará piedra sobre piedra. Porque su orgullo de los judíos era el templo. Y el Señor Jesucristo dice, ¿sí ves esto? No va a quedar nada. Bueno, se corrompió el sistema. Porque ese sistema corrupto exageraba el precio de los animales para el sacrificio y los mercaderes no tomaban otra moneda que no fuera establecida por el templo, por los líderes. Y había cambistas que estaban coludidos con el mismo sistema corrupto y exageraban el tipo de cambio por la moneda. Y Jesús se enojó con ellos, pero también con los que se quejaban, pero también eran cómplices de sustentar ese mismo sistema corrupto. Porque hay algunos que saben que 15 minutos de predicación y todo lo demás era deme. Y ahí están. Y no hay palabra de Dios. Porque nada más manejan sus emociones. Ahora, sin duda, entendiendo aquí, Dios, en este caso, el Señor Jesús, castiga a los dos. Dice a los dos, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban. En el Evangelio de Mateo dice, a los dos les dio, a uno y al otro. ¿Por qué? Y lo mismo lo dice en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque no podría haber, entendemos esto por sentido común, no podría haber narcotraficantes si no hubiera quien comprar las drogas, ¿cierto? Así de sencillo. Sin duda había inocentes y que eran estafados. Y Jesús miró a los necesitados y los sanó. En el Evangelio de Mateo, que estábamos estudiando esta mañana, dice que, y después de que los había sacado, cuando él dijo que casa de oración será llamada mi casa, y había expulsado había expulsado a los cambistas y a los vendedores, y a los que compraban, pero dice en Mateo 21:14, y vinieron a él en el templo, vinieron los ciegos y los cojos, y él los sanaba. ¿Qué significa esto? Bueno, de que no todos estaban en el mismo sistema, porque había algunos sin duda que habían viajado tal vez por primera vez y que no entendían. Tal vez era su primer sacrificio que iban a hacer como jóvenes y que tenían la responsabilidad de presentar ofrenda. Pero no sabían de esto y llegaron ahí, compraron y se hicieron parte del sistema, pero a ellos Dios los mira aparte. ¿Por qué? Porque tal vez una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es pecar con premeditación, alevosía y ventaja. Ahí sí hay una diferencia. Amén. Pero el que no sabe, bueno, hasta se le puede perdonar. ¿Por qué? Porque lo hizo por ignorancia. Ahora, no quiere decir que Dios no sea justo, sino que aquí vemos la misericordia de Dios. Bueno, que aquí en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo vio a los necesitados, a ciegos y cojos y los sanó. Pero había otros que aunque se quejaban, habían caído en la comodidad de esa iglesia. Entiéndase, en ese sistema. Mira, hermano, el primer sacrificio en la historia que se conoce, que está registrado en la Biblia, habla del sacrificio de Caín y Abel. Y Abel ofreció mejor sacrificio. Los dos ofrecieron lo mejor de ellos. Pero Abel, dice Hebreos 11, pero Abel ofreció mejor sacrificio por la fe. Entiéndase que la fe viene por el oír. ¿Quién escuchó? A sus padres, a Adán y a Eva. Los escuchó y entonces vino esa convicción y él ofreció mejor sacrificio que Caín. Un sacrificio de sangre, algo que le costó, que fue lo mejor. Porque Dios miró la ofrenda y miró el corazón. Dios miró también la ofrenda de Caín y miró su corazón, que no era íntegro, quiere decir completo. Integridad significa que está completo, está lleno.
Pero una persona que no es íntegra es de que, bueno, yo le voy a hacer esto, pero lo demás lo pongo yo. Entiéndase, por ejemplo, usted puede venir aquí a la iglesia y ofrece su sacrificio. Ya se levantó, se bañó y llegó aquí, sí, pero tal vez su corazón está lejos de aquí. Dice, esta generación, dice el Señor Jesús, retomando Isaías, dice, esta generación de labios para afuera me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Entonces vemos cómo Caín ofreció lo mejor de él, pero su corazón no estaba en la ofrenda, como lo hizo Abel. Abel ofreció lo mejor y Dios miró la ofrenda y miró el corazón. Miró la ofrenda y miró el corazón y lo recibió Dios y le agradó. Y vemos cómo Caín, dice, Dios le dice a Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serías redarguido. Si bien hicieres como tu hermano, todos estaríamos bien. El pecado está a la puerta. ¿Qué le está diciendo? Le está dando la oportunidad de que vaya y haga lo correcto y que venga y ofrezca un sacrificio con derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Muchos pueden ofrecer su tiempo, pero no su corazón. Si el esposo no ama a su esposa, no está ofreciendo su corazón. A lo mejor la mantiene, a lo mejor le puso casa, carro y todo, pero no le está dando su corazón, no le está dando su tiempo, no le está dando su corazón, no le está dando su vida. Una mujer puede estar ahí con su esposo, le ofrece su cuerpo, le ofrece su trabajo, le tiene planchadita la ropa, pero su mente está en otro lado o en otra persona y no está dando su corazón, no está dando su vida. Y Dios puso su vida en Cristo Jesús. Él nos entregó su tesoro, nos entregó su todo de Él en Cristo Jesús. Por eso cuando alguien dice, Señor, dame, y yo como Señor, ya no tengo más, ya te entregué lo mejor de mí, te entregué a mi hijo. Caín ofreció lo mejor de él, pero sin el corazón. Y todo aquello que no involucra el corazón, Dios no lo acepta. Algunos venían a la Pascua, pero por compromiso. Así como muchos podrán venir a la iglesia, porque va la muchachita, porque va el muchachito, porque ahí va mi patrón. Yo tenía un patrón que los que iban a su iglesia eran los trabajadores, para que los viera y, qué espirituales. Eran bien tranzas. Y hasta el patrón me decía, dice, mira, háblale a este fulanito, sultanito, dice, porque creen que porque van a la iglesia les voy a dar más trabajo, o creen que a mí me decía el patrón, porque era mi patrón también, pero yo estaba en otra iglesia. Pero él me decía, híjole, dice, nomás vieras cómo me siento mal, porque yo sé que vienen, porque hasta me buscan. ¿Dónde está el patrón? Ahí no está. Y pasaban por ahí para que los viera, como pasando lista. Y eso es algo, si hasta el mismo patrón se sentía mal. Todo lo que no involucra el corazón, Dios no lo acepta. Algunos venían a la Pascua a ofrecer sacrificio y participaban de ese sistema porque ya se habían acomodado. Venían a la Pascua, pero por compromiso, no de corazón. Jesús miró la ciudad, miró el templo y no halló fruto. Por eso, como le dije, llegó, miró el templo, como dice Mateo, y lloró. Menciona en Mateo capítulo 23, dice que lloró por Jerusalén. Dice, ¿cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos? Pero no quisiste. Ay, Corazín, si aquí se hubieran hecho los milagros que se hicieron aquí y allá, otra cosa sería. O sea, habla de todo lo que hizo Jesús por su pueblo y su pueblo lo menospreció. Por eso dice que menospreciado, menciona Isaías. Si alguien se siente menospreciado, pregúntele a Jesús. Él le puede decir cómo se siente una persona menospreciada. Es por eso que Él fue a la cruz solo. Aún sus discípulos lo abandonaron en Getsemaní.
Dios no acepta algo donde no se entregue el corazón. Jesús miró la ciudad, miró el templo y no halló fruto. Muchos vienen a la iglesia y ofrecen lo que les sobra. Se lo digo esto con respeto, pero también con la autoridad de pastor. Ahora, el que está haciéndolo de corazón, usted no se siente aludido, ¿cierto? Ay, no, yo busqué también, así no hay. Contésteme. ¿Amén, hermanos? Amén. Compromiso. Ay, digo, los forcé. Pero todo lo que no se hace de corazón, Dios no lo acepta, hermanos. Por eso muchos vienen a la iglesia y ofrecen lo que les sobra. Y es lo que la demanda que hace Dios en Malaquías. En Malaquías capítulo 3 dice así: he aquí yo envío mi mensajero. Mire, aquí es el último libro del Antiguo Testamento. Dice: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente en su tiempo el Señor. ¿Quién iba a mandar? A Juan el Bautista para que anunciara la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el templo de su venida? El tiempo de su venida, perdón. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, entiéndase los líderes, los sacerdotes. Los afinará como a oro y como a plata, y tendrá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Aquí está hablando Dios. Vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero. Miren lo que hacían los sacerdotes allá en la Pascua. Dice: no teniendo temor a mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Mire, les da la oportunidad. Volveos a mí y yo os volveré a vosotros. ¿Por qué dice eso? Porque estaban separados. Dice: y yo vendré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Hace una pregunta a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, les responde Dios. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriere las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Ahora, regresando, ya los confronta, pero dice que iba a venir. Bueno, aquí el Señor ya llegó y busca fruto, busca ofrenda agradable a Dios, y dice que no encuentra nada. Bueno, miren lo que dice el versículo 16. Dice el Marcos 11:16, dice: y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Después de que había expulsado a los comerciantes, a los mercaderes y a los que compraban. Y no consentía que nadie hiciera, ¿qué? Maldad, iniquidad.
Mire lo que dice el versículo 17, dice, y les enseñaba diciendo, ellos saben, diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Ah, que no era para los judíos nada más. No, era para todas las naciones. Dice, para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿De quién está hablando? De los líderes. Entiéndase, hoy en día serían los pastores que abusan. Dios ha proveído una casa para todos, no solo para los judíos. Por eso cuando Jesús le dice a Nicodemo que de tal manera amó Dios al mundo, yo creo Nicodemo dijo, ¿que no es nada más para los judíos? No, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, incluidos los gentiles, incluidos los judíos, porque de dos pueblos hizo uno nuevo. No había cristianos, no existían cristianos antes de Cristo, entiéndase. Es a través de Cristo Jesús, de ese sacrificio perfecto, cuando fue crucificado y cuando Él dijo, consumado es, que en ese momento un soldado atravesó su costado y dice que salió sangre y agua. Y para que salga sangre y agua de un cuerpo humano es cuando hay un parto. Ahí nace la iglesia. Nace la iglesia con el sistema evangelístico, el sistema profético, pero aún no tenía vida. No fue hasta que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés y sopló un viento y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y así como Dios creó al hombre ahí en el Edén, lo creó del polvo de la tierra, y tenía el sistema nervioso, todos los sistemas que nos rigen como seres humanos, como la anatomía del cuerpo humano. Pero no estaba muerto, pero no tenía vida. No es hasta que Dios sopló y el hombre llegó a ser un alma viviente. Y la iglesia cobra vida hasta que Dios sopla el Espíritu Santo. Y la iglesia nace. Y la iglesia nace como la iglesia redentora, la iglesia que proclama las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios proveyó una casa, hermanos, una iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos el templo de Dios, donde ha venido a ser morada el Espíritu Santo y que tomará del Padre y del Hijo y el Creador de todas las cosas vino a morar en tu corazón si le has recibido. Dale un aplauso al Señor. Os visitará. Dios ha proveído una casa para todos, no solo para los judíos, porque Jesús dijo con anterioridad cuando purificó por primera vez el templo, pero su pueblo no entendió, y en esta ocasión echó fuera a todos los vendedores con un azote de cuerdas. Ahora Dios nos ha visto a judíos como a gentiles e hizo un solo pueblo de dos, de judíos y de gentiles, y nos llaman cristianos. Por eso somos una criatura nueva, algo que no existía. Dios terminó la creación allá en el Edén, sí, pero por causa del pecado Dios hizo una criatura nueva en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Dios nos ha dado un poder que nos capacita para adorarle, para obedecerle y ofrecer sacrificio vivo y agradable a Él, que es vuestro culto racional, para que comprobemos cuál es su voluntad agradable y perfecta. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie. Ahora quiero ocultarte, es todo para mí. Quiero rendirte todo mi vivir, eres a mi camino delante de ti.
quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Y en la intimidad esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Y en la intimidad esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Y en la intimidad esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Y en la intimidad, y en la intimidad esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Ayúdanos, mi Dios. Se cumplió tu palabra, mi Dios. Un día visitaste la humanidad. Un día enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en un sacrificio perfecto, por lo cual te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por obedecer al Padre. Gracias por interceder por nosotros para que enviara al Consolador, que nos redarguiría, nos convencería de pecado, de justicia. Gracias, mi Dios, por tu Hijo Jesucristo, el Cordero inmolado, que estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque tú, en tu plan perfecto, antes de la creación del mundo, ya lo tenías inmolado. Y Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Te alabamos y te bendecimos por habernos visitado. Casa de Oración Forward. El pueblo dice: